Día primero. La niñera beata que cambió la vida de Carlo Acutis. La familia Acutis fue muy feliz cuando Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en la clínica Portland de Londres. El 18 de mayo de 1991 fue bautizado en presencia de sus padres y parientes en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Londres. Había una razón por la que Carlo nació y fue bautizado en la capital británica. Sus padres habían tenido que quedarse en Londres durante un tiempo por razones profesionales. En septiembre de 1991, Acutis regresó a Milán. La familia podría ser descrita como rica. En términos financieros, Carlos se encontró así con unas condiciones de partida extraordinariamente buenas que, si las cosas hubieran ido normalmente, le habrían permitido vivir una vida de prosperidad. Pero las cosas resultaron diferentes, muy diferentes. Los padres no sospechaban todavía que Dios les había dado un niño excepcional. Cuando tenía 3 años, asistió a la guardería municipal del Parco Pagani en Milán. En cuanto a su educación religiosa, la tierra en casa de sus padres al principio no parecía particularmente fértil. En cuanto a su religiosidad, su madre Antonia Salzano lo admitió abiertamente. Solo asistí a misa en mi primera comunión, en mi confirmación y en mi boda. Esto no era sorprendente, ya que ella venía de una familia italiana muy secular, en que la fe no jugaba un papel muy importante. Tampoco su padre, Andrea, no era precisamente un ferviente practicante de la iglesia en aquel momento. Pero había otra persona en el hogar familiar que ejerció una influencia religiosa sobre el pequeño Carlo. La entonces joven niña era beata de Polonia. Era una admiradora del Papa Juan Pablo II y de su país natal, y profundamente influenciada por la religión. Como dijo el postulador de la beatificación, Nicola Gori, en una entrevista con Cat Press: Beata plantó la primera semilla de fe y encontró allí un suelo extremadamente fértil. De ella, Carlo aprendió los fundamentos de la fe católica. La niñera polaca prestó sin duda grandes servicios a la educación religiosa de Carlo, pero sin embargo, su beneficiosa labor no puede explicar plenamente el fenómeno de Acutis. En cualquier caso, su madre sigue sorprendida hasta el día de hoy. Es un misterio. Ya a la edad de 3 o 4 años, era tan talentoso, inteligente y hacía preguntas tan profundas que sentí el deseo de profundizar mi propia fe. Puedo decir que Carlo fue mi pequeño salvador, porque gracias a él me acerqué más a Dios. De alguna manera empezó a sospechar que no era un niño ordinario el que había dado a luz. Incluso entonces, había algunos indicios de que Dios tenía planes especiales para este chico. Tampoco era normal que a la edad de 4 años, Carlo dijera cada vez que pasaban por una iglesia de Milán: Mamá, entremos a saludar a Jesús y a decir una oración. Carlo no dejaba de hacer preguntas. Poco a poco la madre sintió la necesidad de hacer un cambio en su propia vida. Pero este pequeño, atormentador, me hizo tantas preguntas profundas que no pude responder. Era tan pequeño pero tan seguro. Me di cuenta de que era asunto suyo, pero también era asunto mío. Así que empecé a acercarme a la fe de nuevo. Así que asistiría más a menudo a misa y estudiaba el catecismo para adquirir conocimientos sobre la fe católica, porque de lo contrario, las muchas preguntas de su pequeño hijo no podrían ser respondidas. Incluso, durante sus años de escuela, no fue solo la amistad con Jesús y la lectura de la Biblia lo que impresionó a su madre, sino sobre todo un profundo amor y devoción de su hijo por la Eucaristía.